Buenos días o buenas tardes según la zona horaria en la que se encuentren. Mi nombre es Ayose y soy doctorando en el programa de Arte y Humanidades de la Universidad de La Laguna. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de este congreso por fomentar encuentro y divulgación de investigaciones sobre cultura LGTBIQ+, y darme espacio para presentar esta comunicación titulada Tratados de Masculinidad y Homofobia, ensayos que afianzaron la construcción de estereotipos de masculinidad hegemónica y la estigmatización de la homosexualidad masculina en Europa, en un marco temporal comprendido entre 1850 y 1960. Esta comunicación pretende exponer de manera sencilla y sintetizada durante unos pocos minutos algunos ejemplos de cómo, a través de tratados en el campo de la medicina y la psiquiatría, tanto en el contexto decimonónico como en el siglo XX, afirmaron características descriptivas e identificativas de los hombres homosexuales, que asentaron categóricamente la generalización de conceptos asociados tan dañinos como la degeneración, la criminalidad, la pedofilia, el vicio, la perversión o la enfermedad mental, entre otros, además de establecer estándares inflexibles sobre un constructo de masculinidad normativa. Todos estos tratados fueron redactados en contextos culturales y sociales diferentes al nuestro, bajo unas influencias ideológicas muy concretas. Sin embargo, la importancia de los mismos es clave para comprender el origen de discursos y violencias homofóbicas heredadas hasta la actualidad, difundidas por algunas tendencias políticas, y cómo surge la construcción instrumentalizada de estas violencias, ejercidas contra los hombres, y las presiones sistematizadas sobre la masculinidad en el sistema patriarcal. Como consideraciones previas, entendemos aquí por tratado aquellos compendios didácticos que se realizan desde la experiencia profesional especializada y que ofrecen una guía de procedimientos, metodologías y resultados de estudios o praxis concretas. Estos tratados suelen tener como finalidad servir de manuales a futuros profesionales del gremio u orientados a instruir al público en general. En cuanto al contexto, en el siglo XIX encontramos una confluencia múltiple de corrientes de pensamiento como el positivismo, que defendía que el conocimiento científico y empírico era la única forma válida de conocimiento, junto al evolucionismo y esencialismo, que en perspectiva de género afirmaban que las características de un individuo estaban determinadas por su biología y que las diferencias entre hombres y mujeres eran esenciales e inmutables, justificando así sus roles sociales asignados. A su vez, toma fuerza la teoría degeneracionista, en la cual el progreso humano estaba en declive por males asociados a la biología hereditaria, a la que se responsabilizaba de aquellos comportamientos y expresiones indeseables que se interpretaban como causa de la degeneración social. Por lo tanto, la sexualidad y la diferenciación enfrentada de géneros fueron preocupaciones de alto nivel para controlar y jerarquizar las dinámicas de una sociedad burguesa y capitalista emergente, en la cual la masculinidad hegemónica potenció su posición dominante y marcó las pautas para representar una virtud implacable. Todas estas corrientes convivieron con una dogmática religiosa muy restrictiva en sexualidad. En la evolución histórica hasta 1960 encontramos algunos cambios en las dinámicas sociales y replanteamientos en las relaciones de género, especialmente a raíz de la influencia de los movimientos feministas. Pero los estereotipos férreos y la marginación de la disidencia siguieron existiendo en diferentes contextos. A continuación les mostraré 4 casos seleccionados de tratados que revelan perfectamente esta construcción de ideas que circulaban por Europa y cuyos influyentes autores marcaron el pensamiento social con un pretendido rigor científico. Auguste Ambroise Tardieu fue un médico francés que presidió la Academia Nacional de Medicina y ejerció como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de París, obteniendo además una cátedra de medicina forense. Entre su prolífica obra, en 1857 publica el Estudio Médico Legal sobre los atentados contra la honestidad, en el cual presenta las características externas de los hombres homosexuales
de la siguiente forma. En su exterior, en su traje, en sus maneras y en sus gustos, que reflejan de algún modo la perversión contranatural de sus inclinaciones sexuales. Los cabellos rizados, cara llena, cuello descubierto, cuerpo entallado de manera que haga sobresalir las formas, dedos, orejas y pecho cargados de adornos, exhalando toda su persona un olor de perfumes los más penetrantes, y en la mano un pañuelo, flores o algún trabajo de aguja. Tal es la fisionomía extraña, repugnante y con razón sospechosa que revela a los pederastas. Debemos apuntar que el término homosexual no se acuña hasta 1869, unos años después de la publicación de esta obra, por lo que términos como sodomita o pederasta fueron asociados indiscriminadamente para referirse a las relaciones de hombres con hombres. Tardieu tipifica, en base a un prototipo estético, la disidencia por cuestiones como la extravagancia, la delicadeza, el detallismo o incluso la higiene. La influencia directa de los estudios en frenología y fisionomía de Cesare Lombroso, también coetáneos, marcarán el desarrollo de su tratado, atreviéndose a enumerar un listado de características físicas delatoras de los homosexuales. Por otro lado tenemos a Richard von Krafft-Ebing. Fue un psiquiatra alemán y profesor de neurología en las universidades de Estrasburgo, Graz y Viena. En 1886 publicó su conocida obra Psicopatías sexuales, en la cual se exploraron diversas formas de comportamiento sexual consideradas anormales o desviadas, como la homosexualidad, el fetichismo o el masoquismo, entre otras. Krafft-Ebing analizó estas conductas utilizando casos clínicos y entre sus sentencias encontramos la siguiente. Dada la satisfacción natural del instinto sexual, toda expresión de él que no se corresponda con los propósitos de la naturaleza, es decir, la propagación, debe ser considerada perversa. Este psiquiatra llegó a la conclusión de que los hombres homosexuales experimentaban una forma de desviación sexual debido a que las relaciones homosexuales no permiten la reproducción. Además, estableció las posibles relaciones directas entre la libido homosexual no congénita y la práctica temprana de la masturbación, como consecuencia de un defecto moral. Por otro lado, propuso una teoría que explicaba la homosexualidad como una condición biológica anormal, influenciada por la herencia de familia con trastornos mentales que resultaban en una inversión sexual. De esta forma, consolida la práctica de pensar la normatividad en oposición a las desviaciones. Max Nordau fue un médico húngaro que destacó por sus obras de crítica sociológica y su implicación directa con el movimiento sionista para la autodeterminación del pueblo judío. Es conocido por su obra Degeneración de 1892, en la cual realiza una crítica de las diversas corrientes artísticas y culturales de finales del siglo XIX, a las que consideraba degeneradas y decadentes. Nos comenta en esta obra que otro estigma intelectual de los degenerados es su emotividad. Se da también en la misma medida en los histéricos y hasta se encuentra en personas absolutamente sanas que una causa pasajera, enfermedad, agotamiento, fuerte sacudimiento moral, ha debilitado transitoriamente. En todo caso, es un fenómeno que rara vez falta en el degenerado. Nordau enfrenta la expresión sentimental de los hombres a su presupuesta naturaleza impasible. Esta repulsión hacia la emotividad manifiesta se asocia directamente con el constructo de la feminidad. Por lo tanto, la condena por ser la antítesis a la masculinidad hegemónica y la desprecia equiparándola a una debilidad o enfermedad. Por último, tenemos a Adriaan van der Put, que fue un naturópata holandés y podemos considerarlo como un caso paradigmático dentro de la medicina natural, con una gran producción de libros y tratados sobre naturopatía y psicoterapia tras establecer su consulta en Barcelona, España, recibiendo mucha popularidad. La polémica que plantea la encontramos en ejemplos como el de su obra Enfermedades y trastornos de la vida conyugal, publicada en 1958,
cuyos ejemplos ilustrados nos dirigen la siguiente pregunta. ¿Tiene usted algunas características poco varoniles? Estas curiosas características recogen toda una herencia desde el siglo anterior, siguiendo el mismo patrón normativo antes visto. Son estereotipos que se identificaban con un contagio del constructo femenino, algo que se entendía como una patología que debía ser curada. Lejos de ser motivos de salud reales, la ausencia de una virilidad normativa provocaba acusación, amenaza y exclusión social, y alejarse de ella seguía siendo entendido como un agravio social inadmisible. Como conclusiones, podemos destacar que durante el periodo estudiado se observó cómo estos tratados contribuyeron a la consolidación de estereotipos de masculinidad hegemónica en Europa. Estas representaciones idealizadas del hombre enfatizaban la heteronormatividad junto a la virilidad, la fuerza física, el arrojo, la sobriedad o la insensibilidad, relegando otras expresiones de masculinidad a la exclusión. Los ensayos analizados revelaron una marcada tendencia a la estigmatización de la homosexualidad masculina en Europa. Estos textos contribuyeron a la creación de un clima social hostil hacia la homosexualidad, considerándola como una desviación o enfermedad, lo que generó discriminación y marginalización de las personas homosexuales. A su vez, la masculinidad hegemónica y la homofobia están estrechamente interconectadas, puesto que la promoción de una masculinidad hegemónica implicaba rechazar y denigrar cualquier forma de masculinidad que se desviara de la norma establecida. La homosexualidad era vista como una amenaza a la masculinidad hegemónica heteronormativa y se emplearon estos tratados como herramientas para reforzar la erradicación de las disidencias. El estudio de los ensayos en este periodo nos permite comprender cómo la homosexualidad y la construcción de los estereotipos de masculinidad mezclaron ciencia y prejuicios morales de la época. Además, se destaca la influencia de los avances científicos y médicos en la percepción de la homosexualidad como una patología, algo que no cambiará hasta finales del siglo XX. Y estos registros nos invitan por último a reflexionar sobre la persistencia de estos estereotipos de masculinidad y la homofobia en la sociedad contemporánea. Aunque se han logrado avances significativos en la lucha por la igualdad y el reconocimiento de la diversidad de género y la orientación sexual, aún persisten desafíos en la superación de prejuicios arraigados. Y no podemos evadir la importancia de desafiar y cuestionar estos estereotipos en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Y para finalizar, si desean conocer más ejemplos y datos sobre este tema, les invito a leer mi artículo, que será publicado en el libro que editará este congreso tras su clausura. Muchas gracias por la atención y abrazos.